¿Qué tal, amigas, amigos? Bueno, hoy les quiero hablar un poquito de los grandes deportistas que cuando el deporte no estaba organizado en Colima, destacaron, bueno, ni en Colima ni a nivel nacional, destacaron a ese nivel, a nivel nacional. Gente que por su puro impulso, por su pura automotivación, por su pura capacidad física, hicieron cosas extraordinarias, descollaron grandemente. Y bueno, son unos cuantos dentro de estos, una mujer, una villalvarense, que destacó en varias disciplinas y que bueno, fue reconocida. Pero igual tenemos al pescadito que le llamaban, tenemos a la flecha colimense, y hay otros personajes que nos refiere únicamente el apodo, pero vamos a particularizar en los nombres y en las hazañas deportivas que tuvieron a bien hacer para dejar la fama y el prestigio de Colima en cuanto a sus deportes. Y quiero referirme por orden cronológico a Francisco Vizcaíno Fernández. Este personaje cometió varias hazañas. En 1928 recorrió a nado la distancia existente entre el balneario de Coyutlán y el puerto de Manzanillo. Estamos hablando que recorrió unos 40 kilómetros, casi 41 kilómetros nadando. Lo hizo en 23 horas y 20 minutos. Obviamente pues, perdió el rumbo por espacio de 6 horas en la noche. En 1931, Francisco Vizcaíno Fernández, el pescadito, remolcó milla y media el Pailebot Xochitl, llevando 20 pasajeros y 4 elementos de la tripulación. Para esta maniobra utilizó un cable sujeto a su cinturón, haciéndolo frente a Coyutlán ante la mirada atónita de los bañistas. En 1935 remolcó del muelle fiscal al rompeolas de Manzanillo ida y vuelta la lancha América con 20 personas a bordo, en su mayoría pues eran gente del gobierno, militares, quienes estaban observando la hazaña. Entre ellos estaba el presidente Lázaro Cárdenas. Una cuarta hazaña de Vizcaíno Fernández fue en 1929, antes de la anterior, al salvar de morir ahogado en el balneario de Pascuales a los entonces jóvenes Eduardo Brun y Rafael Macedo. Fíjese nada más, si no los hubiera salvado, los Brun no hubieran hecho lo que han hecho con sus negocios, y Rafael Macedo pues no nos hubiera heredado toda esa poesía fabulosa que nos dejó a los colimenses. En 1928, el mismo Vizcaíno Fernández cubrió a nado la distancia entre el muelle de Guaymas, en Sonora, y la isla de Pájaros, en Viaje Redondo, a pesar del impetuoso oleaje. A nivel internacional, el colimense nadó el 4 de julio de 1929 de Oakland a San Francisco, allá en Estados Unidos, 7 millas y media bajo la gélida agua marina. Y bueno, tenemos que en abril de 1928 el mismo Vizcaíno nadó 7 kilómetros partiendo de Chapala con meta en la isla de los Alacranes, cronometrando 1 hora y 55 minutos. Todo esto fue conocido a nivel mundial. No obstante, Vizcaíno Fernández no pudo satisfacer, a lo mejor en lo personal, su más grande sueño: cruzar el Canal de la Mancha. Esto por falta de recursos económicos. En 1958, el pescadito Vizcaíno Fernández contaba con alrededor de 50 años de edad, conservando aún parte de sus facultades físicas. Y bueno, tenemos otro personaje del que tenemos muy pocos apuntes: Ignacio Gutiérrez Escoto, Nacho, que fue campeón nacional de natación. En 1932 nadó 48 kilómetros entre el fuerte, las inmediaciones de Ocotlán y el lago de Chapala en Jalisco, cronometrando alrededor de 22 horas. Y bueno, el más famoso, la flecha colimense, Alberto Isaac Ahumada, el Güero, el Arguirucho, la flecha colimense, como la prensa de la década de los 40 lo llamaba, fue campeón nacional de 100 y 200 metros nado, representando a México en los Juegos Olímpicos de Londres y Helsinki, lo mismo que en Juegos Centroamericanos. El también cineasta ostentó un año el título de campeón de Estados Unidos en su especialidad, los 100 metros libres, retirándose invicto en esta prueba allá por 1958. Otro personaje, Mario Brizuela Virgen. Como muchos otros, Mario Brizuela fue un gran exponente del deporte ráfaga, el baloncesto. Formó parte del entonces formidable equipo de transmisiones, participando en competencias internacionales. También con luz propia brilló en la década de los 50 y 60 el manzanillense Jaime Tubo Gómez, portero titular del
de la Liga Mayorista y campeonísimo Guadalajara e integrante de la selección mexicana en los tiempos de la Tota, Antonio Carvajal. En atletismo tenemos la información que pondera la capacidad del entrenador Antonio Cárdenas, el Pigmalión, quien estaba en esos momentos al frente de 10 jovencitas, siendo la más adelantada Rosalena Gudiño, quien obtuviera logros en eventos nacionales. Sobre el grupo de atletas es poco lo que aporta la información, pero nos da la pauta para ver un poco más de los atletas colimenses. De acuerdo a fotos antiguas, los atletas utilizaban áreas del extinto Campo Hércules, que posteriormente fue rebautizado como Asociación Deportiva Colimense, la ADC, para llevar a cabo sus entrenamientos, la mayoría de ellos. Y bueno, después de ellos hubo voleibolistas, equipos como el de Piscila, equipos como el de Tepames, equipos como de Manzanillo, de Armería, que lograron presencia nacional. El equipo de Piscila y el de Tepames se recuerda algo chusco de ellos, que jugaban descalzos y así ganaban. En el caso de la Flecha Colimense, que compitió pues sin ningún entrenamiento previo y después de 48 horas de viaje para poder competir allá en el norte y ganar el campeonato nacional. Así de grande era esta gente y así de grande era el amor que le tenía a esta tierra que es nuestro Colima.